Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. En la conmovedora historia de la pequeña Maya, su madre Huyen y el tío De, el telón de fondo de las regiones montañosas de Vietnam se vuelve aún más duro debido a tormentas feroces y deslizamientos de tierra devastadores. Cada año, durante la temporada de lluvias, de junio a noviembre, las cordilleras del noroeste y Truong Son tiemblan bajo la destrucción de vientos que ráfagan hasta nivel 12, lluvias torrenciales que caen sin cesar, desencadenando inundaciones repentinas. El suelo ya pobre en nutrientes de las laderas, junto con los árboles talados, se derrumba fácilmente, arrasando casas, campos e incluso aldeas enteras que antes eran pacíficas. Miles de familias se ven obligadas a evacuar, y niños como Maya ven cómo sus hogares desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, en medio de estos desastres naturales, la bondad humana brilla con fuerza. El tío De cruza arroyos, llevando arroz y mantas cálidas a cada familia, ayudando a Huyen y Maya a reconstruir un refugio temporal. Estos pequeños actos no solo salvan vidas, sino que también siembran esperanza, convirtiendo el dolor en la fuerza de la unidad, asegurando que las montañas de Vietnam permanezcan siempre verdes a pesar de las tormentas. Si te gusta esta historia, no olvides darle al botón de suscribirte para no perderte nuestros próximos videos. Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a explorar una historia conmovedora sobre el amor, la familia y la esperanza. La historia de la pequeña Maya, su madre Huyen y el tío De, quien nos enseña cómo los pequeños actos de cuidado pueden generar confianza, sanar corazones y crear un hogar incluso en medio de las tormentas de la vida. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Esta noche, mientras la lluvia cae silenciosamente y el sonido de las gotas toca el tejado como una suave canción de cuna, una pregunta inocente rompe de repente la quietud. Maya levanta la vista, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. «Tío De», pregunta suavemente, «¿te quedarás con mi madre para siempre?». Una pregunta simple, pero cargada de significado. Lleva el peso de la esperanza, el miedo y un anhelo demasiado profundo para las palabras. En ese frágil momento, el amor, la familia y la promesa del mañana penden del filo de una sola respuesta, una que solo el corazón puede dar de verdad. Afuera, la lluvia golpea el pequeño pueblo, tamborileando sin cesar contra el tejado a medio terminar. El aire está cargado del aroma de la tierra mojada y del tenue humo del fuego de la cocina. Dentro, una sola lámpara de aceite brilla, su luz cálida y dorada contra las paredes de bambú. Huyen está sentada junto a la mesa baja, remendando una camisa vieja. Sus manos se mueven despacio, su rostro sereno pero cansado. Al otro lado de la habitación, De está ocupado reparando una pared de bambú por donde aún se filtra la lluvia. Los dos trabajan uno al lado del otro, en silencio pero conectados por el ritmo de la lluvia. Entre ellos yace la pequeña Maya, envuelta en una manta fina. Sus deditos juegan con el borde de la tela mientras observa a De, con los ojos llenos de inocencia y maravilla. Para Maya, De es más que tío. Es quien la llevó en hombros por caminos embarrados, quien arregló sus juguetes rotos y quien la hizo reír cuando el rostro de su madre parecía agotado. Para ella, él es seguridad, es calidez, es hogar. A medida que la lluvia se hace más intensa, la voz de Maya vuelve a perforar la calma. «Tío De», susurra ladeando la cabeza.
Te quedarás con mi madre para siempre. Huyen se paraliza. La aguja se le escapa de los dedos. Su corazón late acelerado mientras sus mejillas se sonrojan. Una mezcla de miedo y algo que no se atreve a nombrar. No puede levantar la vista. Deja de trabajar. Sus manos descansan inmóviles sobre la pared de bambú. Esa vocecita, tan pura, tan llena de anhelo, le cala hondo. La tormenta de afuera parece de repente más silenciosa que la que lleva en el pecho. Se acerca a Maya, se sienta a su lado y le arropa suavemente la manta sobre los hombros. Maya, dice con suavidad, con voz serena, la lluvia puede venir y marcharse, pero algunas promesas están destinadas a durar para siempre. Nunca te abandonaré a ti ni a tu madre. Maya sonríe, satisfecha. Su pequeño corazón por fin en paz. Cierra los ojos y en cuestión de instantes se queda dormida. Huyen se gira rápidamente, secándose los ojos antes de que Dee lo note. Pero dentro de su pecho, algo frágil comienza a florecer. Una pequeña esperanza temblorosa. Tal vez, después de todas las tormentas, esta pequeña familia pueda finalmente permanecer unida. La lluvia sigue cayendo, pero dentro de su hogar, una quietud silenciosa llena el aire. Huyen permanece inmóvil, con los dedos posados sobre la tela en su regazo. No se atreve a alzar la cabeza. Si lo hace, teme que las lágrimas que ha estado ocultando traicionen la verdad de su corazón. Durante años, ha cargado con el peso de la soledad, protegiendo a Maya del dolor de las promesas rotas. Pero ahora, aquí está Dee, reparando paredes a su lado, cargando madera bajo la tormenta, sin decir nada, sin pedir nada. Está construyendo algo más que una casa. Está construyendo una sensación de seguridad y confianza que creía haber perdido hace mucho tiempo. Y sin embargo, una pregunta persiste en su interior. ¿Podrá realmente durar? Dee permanece sentado en silencio después de que la respiración de Maya se suavice en el sueño. El calor de sus manitas aún persiste en sus palmas. Su pregunta resuena en su cabeza. Para siempre. La palabra le asusta, pero también le llena de fuerza. Ha perdido mucho en la vida, personas, lugares, sueños. Pero en Huyen y Maya ha encontrado algo que vale la pena proteger, algo a lo que aferrarse. Finalmente, Huyen rompe el silencio. Su voz tiembla como el parpadeo de la lámpara. Dee, no deberías hacer promesas que no puedas cumplir. Maya es solo una niña. No lo entiende. Dee se gira hacia ella, su rostro suavemente iluminado por el resplandor dorado de la lámpara de aceite. Su expresión es serena pero llena de una determinación callada. Huyen, dice, con voz firme. Nunca diría esas palabras si no las sintiera de verdad. Sé que la vida no ha sido amable contigo, pero quiero estar aquí contigo, sin importar cuántas tormentas vengan. Sus labios se entreabren, pero no salen palabras. Su pecho se contrae dolorosamente. Por primera vez en años, se atreve a imaginar un futuro. Uno no construido sobre el miedo, sino sobre la risa, el calor y el consuelo de una mano firme a su lado. La lluvia afuera ruge hasta la medianoche, pero dentro, otra tormenta comienza a calmarse. Una tormenta de dudas que lentamente se transforma en confianza, de dolor que silenciosamente se convierte en esperanza. Esa noche, mientras Maya duerme plácidamente, Dee y Huyen permanecen sentados en silencio. La lluvia ya no suena dura, es suave ahora, casi como una canción. En esa quietud, ambos lo perciben. Algo nuevo está a punto de comenzar. Cuando llega el amanecer, la tormenta ha pasado. El aire es fresco y limpio, cargado del aroma de la tierra mojada y las flores que brotan.
La luz del sol se filtra por las paredes de bambú, dibujando líneas doradas sobre el suelo, donde Maya aún yace acurrucada en su manta, con su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo constante. De ya está despierto. Sale al exterior, sus pies descalzos hundiéndose en la tierra húmeda. El rocío brilla sobre las hojas de plátano y en algún lugar a lo lejos, un gallo canta. Respira hondo y por primera vez en mucho tiempo, siente algo que se agita en su interior. Una callada sensación de pertenencia. La sensación de que, tal vez, este sea el hogar. Dentro, Huyen se levanta lentamente. Se recoge el cabello con una cinta y camina hacia la puerta. La vista del exterior la detiene un momento. Ve a Ade revisando el pequeño huerto que plantaron juntos. Su corazón se detiene a medias, mitad cauteloso, mitad cálido. Justo entonces, la alegre voz de Maya resuena. «Mamá, tío De, mirad, ha salido el sol». De se gira con una sonrisa, con las manos aún cubiertas de tierra. «Sí, pequeña», dice, «la lluvia ayudó a nuestro jardín. Pronto verás crecer pepinos y judías». Maya chilla de alegría y corre descalza hacia él, rodeándole la pierna con los brazos. Su risa llena el aire como el tañido de una campana. Huyen los observa y algo se suaviza en su mirada. La alegría de su hija se derrama en su propio corazón. Por una vez, el peso que ha cargado durante años ya no se siente tan pesado. Tras el desayuno, un sencillo cuenco de gachas de arroz y verduras en escabeche. De sugiere, ¿vamos a pasear hasta el arroyo hoy? El aire está fresco después de la lluvia. Nos hará bien. Huyen vacila, luego asiente. Sabe que no puede esconderse tras los muros para siempre. Los tres emprenden el camino por el sendero embarrado, con Maya saltando delante, persiguiendo mariposas. El arroyo brilla bajo la luz de la mañana, su agua fluyendo suavemente sobre piedras lisas. Maya se arrodilla a su lado, chapoteando y riendo mientras recoge unas hojas grandes para hacerle barquitos de juguete. Huyen, permanece en silencio, observándolos. Durante tanto tiempo, su vida ha girado en torno a la supervivencia, proteger a Maya por su cuenta. Pero ahora, junto a este arroyo, con la presencia serena de cerca, algo comienza a cambiar en su interior. Susurra suavemente, apenas audible sobre el sonido del agua. Tal vez podamos empezar de nuevo. En ese preciso instante, De levanta la vista y sus miradas se encuentran. Firmes, silenciosas, llenas de algo tácito pero innegable. El día se extiende con suavidad. El primer día después de la tormenta, y por primera vez en años, parece que la vida les está ofreciendo una segunda oportunidad. En un pequeño pueblo, la pequeña Maya hace una pregunta que lo cambia todo. ¿Se quedará el tío De con mi madre para siempre? Câu chuyện cảm động này Lo que comienza como la curiosidad inocente de una niña se convierte en una historia conmovedora de amor, confianza y esperanza. cùng nhau họ tập trung chăm sóc cô Dentro gái de su Maya, pequeña xây casa dựng de một bambú, mái ấm an toàn Huyen và carga tràn đầy con yêu el thương. peso de la soledad Đồng pasada, thời hỗ trợ Tử mientras Vi, de los một cô gái apoya trẻ đang đối mặt silenciosamente, khó khăn. reparando Những khoảnh khắc paredes, gia đình, cestería bữa ăn y ofreciendo lên một pequeños cấu trúc gestos cho de Maya cuidado que và chia muestran sẻ cười. verdadera devoción. Phản ánh Mientras la tình yêu lluvia sâu sắc cae và afuera, sự quan tâm su lẫn nhau vínculo trong gia se đình. fortalece Tuy nhiên, y una frágil sự esperanza bình yên của họ comienza gián a đoạn khi florecer. kẻ xâm nhập xuất hiện, ¿Podrá tìm esta kiếm Tử familia Vi và encontrar làm nổi bật finalmente sự la mong manh paz? và những Entre nguy hiểm mà họ risas, phải đối mặt. momentos suaves y căng thẳng, coraje bất định, silencioso, Huyền và Đệ lên kế descubren hoạch cho que một el tương lai amor an no toàn son hơn, solo palabras quyết o định trở về miền promesas, Bắc để sino gần gũi hơn với gia presencia, đình và mang lại sự ổn định paciencia cho y Maya. confianza. Qua những thử thách, Y aún mối đe así, dọa và những Con las tormentas de la vida kết nối chân siempre thành, al acecho, câu chuyện ca ngợi sức queda mạnh la tình yêu, duda. gia đình và sự ¿podrá kiên cường durar trong esta công việc, felicidad tạo dựng frágil hy para vọng và an toàn. siempre?